transpersonal. El episodio de hoy es la paz que te habita, que nos habita. Como siempre en vivo por 8:30 en Facebook, en YouTube, en Instagram y posteriormente el podcast en Spotify, la producción de Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo. Y ¿por qué no la paz interior? ¿Por qué no la paz que hay en nosotros? ¿Por qué la terminología creo que es importante? Y porque la paz se ha vuelto también un concepto, y podría decir un concepto que bla, 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 pero creo que el problema es que se ha vuelto solo un concepto. Em, Cuando realmente la diferencia entre imaginarnos que es algo que habita en nosotros o que alcanzamos o que nos cae encima o que nos llega o el simple hecho de estar dentro de nosotros es distinto a que nos habite. Habitar, al menos a mí me lleva a algo que no solo está dentro de mí, sino que también se desarrolla, evoluciona, toma forma dentro de mí, tiene oportunidades o no, según yo se las brinde, según el espacio que abra para que eso crezca dentro de mí, dentro de ti. Y por eso creo que esa es la diferencia fundamental de haber elegido esta palabra de la paz que te habita y de cómo poder hacer a un lado los conceptos de que es algo que consigo, a lo que yo llego, detrás de lo cual yo corro, algo que cae como si fuera temporada de lluvia, a veces hay, a veces no, algo que viene a mí como si tuviera un imán, porque en el tal vez más avanzado de los conceptos o de los mitos que hemos escuchado es que tú atraes la paz y estás en paz, pero ¿por qué esta insistencia en dejarla afuera siempre como algo que puede llegar a mí o que yo consigo? Así que están invitados a acompañarnos en esta ocasión, como siempre, en vivo en el chat de Facebook de 8:30 o de Transpersonal Jaime Lugo y con mucho que decir también al respecto, Norma. Hola. Hola, Jaime. Bueno, pues yo soy Norma Lilia y a mí me parece súper afortunado esto de poner que habita, porque algo que habita necesariamente es algo vivo, ¿no? Y en ese sentido, algo vivo evoluciona, crece, cambia, se modifica, pero al mismo tiempo es algo activo, ¿no? Algo que se mueve también, ¿no? Que tiene cierta voluntad. Y en ese sentido me gustaría ahí agregar, aunque también se va un poco por el lado del concepto, pero bueno, vamos a ver cómo lo aterrizamos Por algo tenemos que empezar siempre, ¿verdad? por ahí aunque sea, y un poco como esta noción estoica de los griegos, donde se tenía la concepción de que la paz estaba constituida por dos elementos básicos, ¿no? Por un lado, la ataraxia, y por otro lado, sofrosine, que ahorita hablo de sofrosine, pero el asunto con Ahorita ataraxia, nos dices qué medicamentos son esos, porque sonó como a sustancia activa. ¿y dónde se consigue? 3 gramos de ataraxia. 3 gramos de ataraxia. Oye, sí, ¿no? En el transporte público, por ejemplo. Bueno, la ataraxia tiene que ver con la voluntad de permanecer como en este mismo centro, ¿no? Pero hay algo que me parece muy, muy importante de mencionar, es como esta voluntad como una disposición. Es decir, no es algo que nomás está ahí, que nomás se da, que es un don, ¿no? Dado por el exterior o sea, cuando la gente dice, ay, es que ella es muy pacífica, como si así hubiera nacido, ¿no? Creo que el concepto de ataraxia nos funciona para entenderlo, sí, por un lado, como esta capacidad de permanecer imperturbable, pero al mismo tiempo como la voluntad, ¿no? Con esta disposición de permanecer imperturbable ante un montón de eventos de los que no tenemos absolutamente control, ¿no? Creo que ahí el asunto a rescatar es justo que no llega de la nada, que es activo, que como decíamos, habita, sí, pero al mismo tiempo está vivo y por lo tanto tiene voluntad. Y si tiene voluntad, esta tiene que ser dirigida hacia un punto. Es decir, cuando estaba pensando, por ejemplo, que hay un grupo, yo vivo muy cerca del bosque de Chapultepec, y hay un grupo por ahí que va a meditar muy tempranito y todo está muy padre hasta que pues algún perrito se les atraviesa, ¿no? O algo sale de su control, entonces ya ahí la meditación no se pone tan tranquila. Es decir, qué fácil es meditar en un espacio que está callado, que a lo mejor hasta tiene aislante de sonido, ¿no?
qué maravilla poder hacerlo de esa manera. Sin embargo, las circunstancias de la vida cotidiana no son de esa manera. Y entonces, ¿cómo le hago yo para enfrentarme a permanecer justo en este centro, con este estoicismo que mencionaban los griegos, con todo esto alrededor, que no puedo desaparecer, ¿no? Que no está en mi control? Y entonces, ¿en qué momento de verdad es una voluntad permanecer en ese centro cuando algo del exterior, como el pajarito por ahí que a lo mejor se le ocurre hacer popó, se atraviesa? Como ahí las cosas se van poniendo complicadas. Y entonces, ¿qué tan dirigida estaba esa voluntad, no? Ahorita con todo esto externo que interrumpe intentos o simulaciones de estados de paz como estas personas lo hacen, se me ocurre abordar un poco de mindfulness, pero un poquito más adelante, porque creo que es una buena técnica, que implica además, yo estoy inmerso en todo esto, ¿no? No como me aparto de. Ajá, como estando aquí en medio, de todos modos funciona, ¿no? Claro, porque además así es, ni siquiera tengo que inventarme otra cosa, ni tengo que inventar que algo no me está afectando o que no está, que eso me parece sensacional. Y también está lo que mencionabas de la paz como algo vivo, como algo orgánico, como algo dinámico, que viene gracias a la imagen que decimos de que nos habita. Porque creo que desde el momento en el que podemos hablar de la paz como algo que nos habita, se empieza a diluir estas ideas de que incluso sea mía o de que incluso haya sido en algún momento externa y de repente se me metió o de que yo tengo voluntad sobre ella. Porque como poníamos en el promo también, ¿no? Si es una semilla que está dentro de mí, ¿por qué cuesta tanto trabajo que germine? Porque algo vivo que está tan lleno de posibilidades de ser parte de mi vida, de pronto se ve tan obstaculizado por una cuestión principalmente mental que tenemos de que interfiera todo lo que sucede afuera o de que si no suceden las condiciones propicias externas para que yo pueda encontrarme en paz, entonces inmediatamente la amarro, la ato y la condiciono a eso. En esta semana me enteré porque se hizo público de una persona conocida mía que relató cómo mucha gente le agrada hacer, no casi cualquier experiencia que vive, la publica en las redes. Y decía de cómo al estar en la calle se le acercó una persona, evidentemente em, con pocas posibilidades, como en desamparo, a pedirle ayuda y cuando se dispuso a darle algo o acompañarle, en ese momento llegó otra persona que la abrazó y le pidió todas sus cosas. O sea, era todo un performance ahí para un asalto. Independientemente de eso, el remate y la conclusión de esta persona era que ya se había dado cuenta que para sentirse segura y como para poder protegerse, ya se había dado cuenta de que no quedaba de otra más que convertirse en una persona culera y ojete en la vida, Ay, además. Entonces, aparte de que pudiéramos entender la calentura del momento, la frustración, la desesperación, el dolor, ¿no? O sea, porque claramente es una posición herida. mm, Vemos cómo eso hace que yo voluntariamente a nivel mental tome una decisión de que mi paz se me arrebató y de que entonces lo externo ha tenido tanto poder sobre mí que yo ahora estoy en una posición de alerta, además no solo defensiva, sino ofensiva contra la vida a raíz de lo que me sucedió, como de alguna forma reconociendo inconscientemente que no hay manera de que yo encuentre paz interna, dado que afuera a veces pueden pasar este tipo de cosas. Que dicho sea de paso, me parece muy interesante porque se mencionaba por ahí y en los comentarios que de pronto a mí me pasa esto y me pasa de esta manera y lo convierto en es que ya está pasando esto, es sí, que la cosa ya está así, sí.
Entonces, tal vez es tema de otro programa, pero es una forma de lo que ya sabemos que es una herida. ¿En qué consiste cuando tiendo a convertir una experiencia individual en, es que fíjate que ahora ya le andan haciendo así, a la gente le están haciendo esto? Alguien por ahí comentaba, es que qué lástima que ya estén pasando este tipo de cosas. Yo digo, pues naciste, tienes 3 años y ya escribiste tu comentario ahí en redes sociales para decir que es que ya están pasando este tipo de cosas. Pero qué fácil es que de pronto la paz sea como un objeto de cambio, ¿no? Como algo que llevamos en las manos y de repente de verdad lo consideremos que pase alguien y nos lo quite. Sí, ¿cómo puedes soltarlo? ¿Cómo puede ser algo que está dentro de ti y al mismo tiempo parece un objeto, ¿no? Estamos, creo que también, por un lado, sí, esto que dices de hacer todo anecdótico, ¿no? Sucede algo y entonces lo generalizamos, porque la realidad, nuestra realidad, parece ser la realidad, ¿no? Solamente. Y por otro lado, la capacidad que tenemos para las dicotomías, ¿no? O sea, o es bueno o es malo. Entonces yo o le iba a dar dinero a esta persona para ayudarlo o entonces ahora ya soy una culera con la vida, ¿no? Como no, aún cuando la vida nos demuestra que hay un montón de tonalidades en medio, no estamos acostumbrados a explorarlos, ¿no? Enseguida nos vamos hacia el otro extremo. Y creo que eso también, aparte de que evidentemente corta muchas posibilidades, reduce nuestras experiencias de vida, ¿no? Como acota, como que corta, mengua, creo, ¿no? Estas posibilidades de experimentar las cosas de manera diferente, ¿no? En ese sentido, eso ay, a mí me puede mucho, me choca mucho cuando me choca contra algo, ¿no? Cuando la gente se va justo a un extremo tan fuerte, tan caótico, como cuando se enamoran y luego les rompen el corazoncito y dicen, no me vuelvo a enamorar, ¿no? O ya voy a ser bien ojete con las personas. Como bien dices, tiene que ver sí con la calentura del momento, pero en ocasiones la calentura ya se bajó y de todos modos parece que somos incapaces de regresar a este mismo centro, ¿no? Creo que contrario a lo que pensamos, que prácticamente pues, no podemos controlar nada, aun cuando tenemos la ilusión de que sí se pueden controlar todos los aspectos de nuestra vida o la mayoría de ellos. La Para verdad, poder estar en paz, porque luego hay gente que así dice, cuando tenga todo bajo control, entonces estaré en paz. ahora sí. Paréntesis. Y eso básicamente nunca va a suceder. Punto número uno. Punto número dos, este asunto de reconocer la paz como esto que habita dentro, permite que en algún punto vuelvas a conectar con ella, ¿no? Que entres otra vez en relación con ella, que muy probablemente no puedas estar todo el tiempo en este asunto de paz, pero sí que entables una relación, ¿no? Y como toda relación, las relaciones se cuidan, se procuran, se hacen crecer, se establecen ciertos parámetros para poder mantenerlas, ¿no? No es nada más algo que esté ahí dado por hecho, ¿no? En general. Sí, me parece que con la paz que nos habita y que ni siquiera lo pondría entre interrogación ni como hipótesis, podríamos dar por hecho como un mensaje para quien esté escuchando. eh, la paz, como te habita, no te abandona. Es como qué tantos filtros ponemos alrededor de ella y qué tanto volteamos a ver hacia afuera. Uno es el que podría estar renunciando a eso. Sí, Uno podría tener una llave de agua dentro de su casa y no la abre, ¿no? Y le está llamando a la pipa y está viendo si pesca una cubeta de un lado o del otro, o tratar de captarla cuando llueve, por ejemplo. Una imagen un poquito más, pues bueno, o sea, como muy sencilla de eso. Eh, no sé si buscaste por ahí, pero en la etimología que viene de Pax, mm, habla de que es un periodo, la paz, un periodo de estabilidad, a través de un pacto, ¿no? Y de un pago, de alguna forma. A ver, analicemos un poco cómo es que de entrada, no por el hecho de que estemos hablando que sea una semilla que tiene todo el potencial dentro de nosotros para desarrollarse, si la volteamos a ver y la cultivamos, significa que es una promesa de paz permanente.
Sí. Ajá. O sea, es un periodo. Nosotros podemos tener periodos de paz, así como desgraciadamente no puede haber un orgasmo permanente, ni un llanto permanente, ni un encabronamiento que sea 24/7 los 365 días. La paz Aunque tampoco, nos incluso. esforzamos, ¿no? Aunque nos Ah, de esforzamos ese sí. en encabronamiento 365 días. ¿Cómo de que no? Sí. En ese sí tenemos mucho empeño. En ese Ujú. sí estamos buscando dentro de cualquier circunstancia cuál es el factor que nos va a detonar ese despertar que tenemos tan a flor de piel siempre, ¿no? De estar incómodos con algo, de no estar contentos, de estar en contra de algo, de estar señalando lo malo, lo negativo, lo que tendría que cambiar para nosotros. Y esa actitud que estamos describiendo ahora, de hecho, creo que es el antídoto perfecto para la paz. O sea, antídoto. ¿No? Eso no hay nada que nos pueda alejar más. Y pienso en situaciones límite, porque cuando hablamos de estos temas, lo que viene inmediatamente es, sí, claro, ¿y cómo me pides que encuentre la paz dentro de mí si se murió fulano, fulana, si me acaban de diagnosticar esto? Pienso en cosas terribles como de las que nos tenemos que enterar por vivir en esta parte del mundo, en otros lugares tienen otras, tal vez, de que de pronto a fulana, fulano no está, quién sabe dónde se encuentra, qué le hicieron, cómo la encontraron, y dentro de una circunstancia así, cómo no sentirnos avasallados por lo externo y en qué momento decir cómo puedo hacer que esa paz nazca, se desarrolle como una cosecha dentro de mí. Y son retos esenciales. Tenemos que recordar que la paz no es algo permanente, por lo cual en situaciones así, o como para la que alguna persona podría ser su divorcio, o el nido vacío en casa, o cualquier cosa que nosotros, que nos esté afectando, desgraciadamente, de manera destructiva. Siempre hay un espacio interno, despersonalizado, que no es el mismo que lo que me sucede a mí, en donde afortunadamente puedo entrar y darme cuenta de una de las mayores resistencias del ser humano, que es llegar a un estado interno en donde efectivamente eso no está pasando. En donde aunque sean 2 segundos, puedo abstraerme de lo terrible y lo traumático que está sucediendo afuera, y se vale además, porque es un espacio en donde puede haber una armonía tal en donde solo pueda encontrar como el retumbe del latido de mi corazón, como la inhalación, la exhalación, a veces el ruido de una que otra tripita haciendo digestión, algo, el cómo se escucha tragar saliva, y saber que sin embargo ahí estoy habitando eso, y que dentro de mí a su vez está habitando algo que, incluso estando el cuerpo en cierto colapso en medio de cierta tempestad, hay algo ahí que puede decir: aquí, si te concentras, podrías experimentar que lo que está pasando afuera no eres tú. Desde luego, hacer esto estamos enfrentándonos al ego y al orgullo de todos, de decir, incluso me molesta que me invites a eso cuando me está sucediendo esto otro, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme semejante estupidez si estoy viviendo una desgracia y no me voy a tener tiempo de echar para respirar profundo y sentir que es como si no estuviera pasando nada? Pero lo vas a necesitar. Wow, Dices sí, tú, sí. ahorita no me estén chingando, pero vas a ver si no te va a hacer falta. Y como esta invitación que podría sonar como, ay, porque a ti no te está pasando, ¿no? Pero creo que justo en reconocer que la desgracia de uno en realidad es la desgracia humana, ¿no? O sea, todo lo que, por lo que atraviesa una persona es un asunto humano que compartimos. Y en el momento en el que puedes, justo lo que decías, despersonificarlo, pensar como solo me pasa a mí, esta desgracia, cuándo se va a acabar esta pesadilla, o sea, justo cuando puedes abstraerte de este asunto y hacerlo todo tan tuyo, tan único, ¿no? Tan, como si a nadie más en el mundo le hubiera sucedido. En ese momento tienes la posibilidad de conectar con algo que es más grande, ¿no? Que justo como el título del programa va más allá de la persona, ¿no? No se queda solamente en esta experiencia personal. Ahora pensaba también como
cómo tenemos esta necesidad de experimentar esta clase de sensaciones, porque parece que eso le da de alguna manera importancia a la existencia. De cuánto esfuerzo, tiempo y dedicación invertimos en decirle al otro cómo nos sentimos, ¿no? Como si el otro además estuviera muy interesado, ¿no? Es como una cosa bien curiosa. Pero hay un montón de formas de decir como estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo mal. Y aunque curiosamente decimos como, ay, no hablamos de lo que sentimos y déjate sentir y permítete, de alguna manera también el sobrehablarlo, el sobreexpresarlo es una forma de evadirlo. Es también un asunto de ahorita Ujú. no me moleste, no me hagas respirar, porque yo estoy aquí metido en este origen de emociones sintiendo y tú quieres sacarme. ¿En qué momento no vas a querer sacarme? Pero es justo esa adhesión al yo, esa adhesión a la persona, sí, al no querer soltar la experiencia personal que me está causando este evento que le pasa a un montón de gente. El divorcio, el nido vacío, tan así que tienen nombre, ¿no? La Ujú. muerte Ujú. familiar, la enfermedad. O sea, la desgracia de uno es la desgracia que atravesamos muchas personas y en general la humanidad. Creo que por ese lado, como tratar de reconocerlo, puede ayudar, ¿no? También como a no sentirnos tan especiales con el sufrimiento. No tan especiales y además acompañados, También, ¿no? sí. Porque son aquí cuando creo que muchas de nuestras cabezas o de la gente de repente crashean, ¿no? Cuando es una forma de sentirte especial cuando lo estás sufriendo tanto y de esta forma. Y uno dice especial, pero yo cuando elegí ser especial de esta forma. Pero como solemos ver todo muy literal, el mismo tema de la paz lo vemos como muy literal. Seguramente mucha gente ya vio en una imagen en su cabeza una paloma blanca, por ejemplo, Sí. ¿no? O ya etiquetamos la paz como un asunto donde no pasa nada, Ajá, o ya la asociamos con una imagen blanca. ajá. Y Ah, un periodo de estabilidad simplemente yo me lo imagino como donde puedo estar haciendo mis cosas de una manera tan suavecita, que no por eso quiere decir lenta ni haciendo poco, ajá. sino digamos que todo lo que hay alrededor, lo que se me pueda poner en el camino, ni siquiera estorba, sino que sirve para que yo lo pueda hacer y para que pueda ser cada vez más un mejor aprendiz de la vida. Pero cierto, esto de no, esta manera de sobresalir en cuanto a cómo me está pasando algo que me saca de mi paz o que me pasa y me la quita como un asalto, también tenemos que tener bien, y hablemos de imágenes, ¿no? O sea, las imágenes que están teniendo mientras decimos esto son importantes. Cómo todos vamos de la mano como un solo ser, como plantea el Advaita Vedanta de la no dualidad, en donde somos gotas del mismo mar. Entonces, si estamos en frascos distintos, por supuesto que parecemos cosas distintas, y unos son gotita del fondo del mar, otros de la bahía, otros, pero al final ahí estamos todos siendo lo mismo y pasando por una etapa peculiar de vida, ¿no? Tal vez los que estamos entre treinta y tantos y cincuentas estamos con el asunto de qué va a pasar con mis papás. Habrá quien tienen hijos y dicen qué va a ser de mis hijos. Habrá quienes están en sus veintitantos y por qué me voy a quedar solo, nadie me quiere. Estará gente de Ya no tercera hice edad nada de mi diciendo, vida. En los veintitantos entra el ya no hice nada de mi vida. ajá, sí, sí, yo sí, mucho he escuchado esto de es que ya tengo 30 años y no es posible que no tenga esto, pero pocas veces dicen que no me sienta yo de esta forma, siempre lo asocian con que yo no tenga esto, que todavía no llegue a este nivel de compromiso con alguien y que todavía no me realice de esta forma, pero generalmente no dicen sea la edad que sea y que no pueda sentirme en conexión con mi paz o que no pueda sentir algo, ¿no? Vivir ciertas experiencias internas. Entonces, creo que sí vamos todos de la mano en donde a pesar de que la manera en la que vivimos las cosas no es idéntica, sí nos une el mismo fenómeno, que es buscar el placer en todo y huir del miedo y de la desgracia que ocasiona la pérdida de las cosas. Pero parece que todavía, sin afán de adoctrinar a la gente, no hemos entendido que hay una propuesta alterna que trata de ver la vida física como un periodo de concentración, de entrenamiento, al cual yo entro para que algo suceda ahí y prosiga.
Y en ese lugar interno de transformación y de metamorfosis que bien puede ser representado, que inicia desde que naces hasta que mueres, lo que creemos que es lo máximo, la flor de la vida, es el periodo en donde tú entras a que algo suceda más bien. Y que ahí estamos como, híjole, teniendo cuerpo y sistema nervioso y tantos retos y emociones y cosas que me ponen en jaque y un yo, un ego, cómo me desconectan tan terriblemente de esa paz con la cual yo cohabito constantemente, ¿no? Desde una parte mucho más espiritual. O sea, no es cualquier cosa. Estamos haciendo el programa, de hecho, porque es difícil. Porque por más que uno se concentre en estos temas, resulta impactante la dificultad que representa, aún para todos estos personajes que ustedes ven en redes sociales que están siempre con tela de manta y vestidos de blanco y anunciándose como la paz interior y como que con las manos te sanan y con cosas en las que yo no digo que no crea, pero me parece que también está demasiado comercializado el santificarse y presentarse al mundo como yo soy un remanso de paz. Ven que te contagio por Ven, $200. ven que yo te doy, ¿no? Yo que sí tengo, entonces puedo darte Ay, soy un manantial, fuente inagotable de paz. de paz. Entonces tú vienes y bueno, yo puedo convidarte un poco de eso o enseñarte cómo lograrlo. Que hasta ahí creo que es importante cómo podamos compartir imágenes y prácticas de cómo nuestra propia experiencia vital de ser humano, a través de su respiración, de su energía, de su presencia, de su temperatura, puede hacerte sentir dentro de tu propio contenedor de persona, ¿no? De que digas, sí, soy una cosa que a los 2 días que no se baña ya huele feo, pero al mismo tiempo es impresionantemente sagrado. Sí, esto de la respiración, algo como tan que alcanzamos a ver tan simple porque lo hacemos todo el tiempo de manera involuntaria, pero que en realidad tiene que ver con un proceso permanente de purificación. Si lo pensamos, es como estoy Uh -huh. oxigenando mis células para que todo mi cuerpo completo se purifique. O sea, estoy completamente dedicada, tengo órganos particulares para estar completamente dedicada a purificarme todo el día y aún así encuentro la manera de meterme más toxinas de forma emocional, física y etcétera, ¿no? Ahorita que decías este asunto de cuando estás haciendo tus cosas, pero como suavecito, como que todo está en su lugar y así, ahora entraba ya esta idea de sofrosina, que es justo la personificación de la armonía, ¿no? De ahí la idea pitagórica de la armonía en los triángulos y todo este asunto. Entonces, un rollo bien particular que se me hizo de Sofrosina es que ella es hija de La Noche, de Nix, y de Herbo, creo que se pronuncia. Herbo es la personificación de la sombra, de la oscuridad, es decir, ella nace, wow, ¿no? De la noche y la sombra. De la noche y de la sombra, ¿no? Y la sombra, pensándolo, creo que también incluso en términos junguianos, como pues todo lo que ocupa lo que no está iluminado, ¿no? Por ahí cualquier rincón que no esté iluminado, ahí está la sombra. Y por otro lado, la noche, pues como este asunto de oscuridad, pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo femenino, con lo más sutil, ¿no? Con lo que no necesita demostrar que ocupa espacio, pero al mismo tiempo lo está utilizando. Y ahí creo que entra un buen este aspecto de la armonía, ¿no? De cómo la armonía además tiene que ver con la estética, con aquello que no ocupa de más, que ocupa pues, lo necesario, que está como, sí, Con un orden que tal vez no está estereotipado o preestablecido, pero que se perciba orden a los es sentidos. algo, ajá, exacto, es una cosa como perceptible tal cual, ¿no? Por ahí los estoicos, como siempre, agarrándolo todo, lo hicieron también en términos de mesura, ¿no? De utilizar lo menos que necesites, pero creo que tiene más que ver con esta disposición orgánica de las cosas, ¿no? No como con el minimalismo tal vez, de ocupa lo menos posible, sino con esta disposición orgánica de que lo que se necesite ocupe el espacio que tiene que ocupar y tan tan. Y cómo esto causa una armonía natural, ¿no? O sea, cómo coexistir en un espacio con una organización particular, muy, muy, pues sí, con niveles.
muy específicos, ¿no? Ni sobra ni falta, es como lo que tiene que ser. Se parece a Vive y deja vivir, Sí, ¿no? Que frase tan corta y simple, pero tan complicada y rebuscada a ver, e échale, imposible para mucha gente. Sí, que mucha gente que la dice no lo hace. claro, Como claro. siempre hemos dicho aquí, el problema está en el hacer, ¿no? Decir, todos decimos y todos entendemos. Yo cada vez afortunadamente siento que, por ejemplo, en la terapia, como a veces compartimos tú y yo, llega gente que me gusta este tipo de introducción que te dicen, yo entiendo perfectamente bien lo que me está pasando y cómo me resisto a eso y sufro porque veo la diferencia entre que lo entiendo y veo en dónde tengo que hacer algo y no lo hago. Ujú. Entonces vengo aquí específicamente porque ya me explicaron mucho a través de conceptos o diagnósticos cómo se llama y parece que después de eso me dan la bendición y me dicen, pues ya sabes qué tienes, ¿no? Ahora sí que ponte las pilas y ponte a trabajar, pero donde estoy atorada es como, o atorado, como un túnel al cual entro y no sé qué pasa. O Mm, sea, no sé si es una cosa de mi pasado, que después descubrimos siempre que que es una. pasado, pero está presente porque se activa. Pero bueno, hablando de esta paz que nos habita, eh, creo que al ser como una joya también muy preciada, o al haber tomado el lugar como de eso que es muy asediada, ¿no? Mm. O de relacionarlo también con, tienes paz y tienes la conciencia tranquila, o sea, si te portas bien, Ah, sí. también ahí entra una partecilla, ¿no? Y mucha gente trae un remordimiento que para seguir con las imágenes, imagínense algo que los está muerde y muerde y muerde, como Bueno, estar en paz con algo que te está mordisque y mordisque y mordisque, el tobillo, la mano, el oído, la propia conciencia que no me deja estar en paz. Por eso creo que a pesar de el que haya sido nuestro desempeño, después de haber evidentemente trabajado con si siento culpa, hacer que la culpa me mueva hacia hacer algo al respecto, o si me da vergüenza, ¿no? O arrepentimiento, hacer que eso que siento me mueva y no nada más andar por la vida sintiendo culpa, remordimiento, arrepentimiento, poder llegar a un estado en el que yo también tengo derecho a ir a ese lugar interno de paz, a pesar de lo que hice. Porque por muy atroz que pueda llegar a ser, si yo no recurro a ese estado interno que me habita, la verdad es que todo lo que suceda afuera va a estar en mi contra de alguna manera, porque, y porque así es, ¿no? Dependiendo de lo que haya hecho cada quien. Entonces, no hay mejor, y no diría yo refugio, sino lugar de descanso, como lugar de reposo, como estación de esponjitas con agua para los maratonistas, al cual uno puede llegar para decir, aquí puedo estar aunque sea 1 o 2 segundos, agregarle tal vez un segundo al día, en donde no está pasando, no me estoy identificando con lo que me sucede, no soy jus- lo que me está pasando. justo, eso, ¿no? Porque sí está pasando. Tampoco se trata Sí. como de negarlo, que creo que ahí nos falla también como hacer como que no pasa nada. Porque de todos modos, Ajá. veíamos el meme este, ¿no? De no hay bronca y luego veo cómo lo somatizo. O sea, Ujú. Ya justo, veré. ya veré yo como me enfermo de la garganta o me quitan el apéndice o qué sé yo. Pero justo Ya, es ya me suelto del estómago al rato, no te preocupes. una o dos noticias malas y mira, otra vez está ya cinco. Es Sí. Qué fibra ni qué nada. justo. Pero es este asunto de reconocer que está sucediendo, sí está sucediendo, pero yo no soy esta emoción, sí la voy a sentir, definitivamente la voy a experimentar. Incluso en el mejor de los casos, en los casos más afortunados, agarro esta puerta de entrada para ver qué se me está activando, ¿no? Ujú, ujú. Que es desde luego un trabajo terapéutico, pero cuando eso no está tan a la mano, porque además la verdad es que es muy complicado alcanzar a ver nuestras propias heridas cuando estamos justo en este momento vertiginoso, ¿no? Entonces, cuando eso no está a la mano, esta otra posibilidad de encontrar ese centro, ese punto, sí punto, pero al mismo tiempo sí algo orgánico y al mismo tiempo es un lugar, ¿no?
como tal cual, el vehículo donde puedes caminar, el lugar que puedes habitar y algo que está dentro de ti habitándote, que está vivo de todos modos, ¿no? Es como todo al mismo tiempo. El que puede hacer Sí, todo al mismo tiempo lo hace uno bien mágico y dos, creo que también da la posibilidad de abordarlo ya no como objeto, es como este del... Estaba pensando, por ejemplo, en la paz sea contigo de ujú, el rito religioso católico, ¿no? Tú le das la mano a alguien y le das la paz, como si la paz fuera entonces un objeto que puede darse y traspasarse entre mano y mano. Creo que eso, el volverlo un objeto inamovible, que puede trasladarse de un lado para otro, nos lo hace todavía más complicado, porque entonces sí, es algo que puede ser robado, ¿no? Desde luego. claro, se hace como, sí, se objetiviza literalmente, ¿no? Tal cual. Eh, es difícil ver la herida, se me ocurrió decir cuando estabas diciendo eso ahorita, cuando además nosotros nos sentimos la herida, ¿no? O sea, cuando decimos yo soy la herida, yo soy lo que duele, mucho más difícil verlo de una manera más trascendental. Antes bueno, ya entrando a la parte concluyente del programa, en Facebook hay que saludar a Dani Dan y a Violeta que dice que es difícil reconocer la paz en uno mismo porque no lo tenemos constantemente. Justo hablábamos de eso, ¿no? Son periodos. Hay que saber reconocernos, así como no somos los mismos ni durante una misma hora de todo el día. Este, entramos en diferentes estados de ánimo, en diferentes formas de pensar, y hay que saber reconocernos también en los periodos de paz y de no paz. Dani Dan dice, mencionas que paz puede habitar en uno incluso en el caso de enfermedad, ¿cómo conseguirlo sin perderte en la realidad? Sin perderte en la realidad. Tal vez aquí tendríamos que hablar de hay una realidad que el cuerpo está enfermo Sí. y hay otra, como relatábamos ahorita, en donde hay algo en mí que no es cuerpo y que habita un cuerpo que está en un estado de controversia con algo y que va más allá de su propio cuerpo. Por supuesto que es posible, yo no es caer en decir y quien no lo logra está mal o es porque no sabe, pero es posible experimentar diferentes estados de no armonía fisiológica, porque sabes una cosa, creo que independientemente de caer en que si tienes buenos pensamientos y que no estás enferma, entonces te desenfermas o te sanas, creo que el hecho de coadyuvar desde un estado interno de paz a algo que está sucediendo en el cuerpo le ayudas mucho a ver cómo va a ser el tránsito de lo que tenga que ocurrir contigo durante ese estado de enfermedad. Y lo tenemos que decir porque se tiene que decir. Así sea poder irme en paz, así sea poder transitar por la experiencia que está viviendo mi cuerpo, aunque después repunte y siga adelante la experiencia como persona, o porque nos da la oportunidad de vivir el dolor de una manera distinta, el deterioro de una manera diferente y seguramente hasta de ser creativos. Por eso es muy importante que en periodos de no paz de nuestras vidas o de lo que consideramos lo contrario a la paz, Mm. nos demos a la tarea de crear cosas. Hay gente que tiene dibujos, textos, pinturas, fotografías que son de esos momentos de inframundo donde faltaba paz. Y esas imágenes hablan, esas palabras hablan por sí mismas. Y creo que es una manera de aprovechar muy bien ese lugar interno e ir con esa semilla que nos habita y decirle, échale, vengo a que estés conmigo, a estar contigo, mientras hay todo un caos, deja tú afuera de mi persona, ya hasta dentro de mi propio cuerpo a veces, ¿no? O sea, siempre hay una oportunidad de hacerlo. Eso es un poquito lo que mencionaba que con el mindfulness podemos lograr este tipo de inmersión en una experiencia en donde a través, a pesar, por medio, con todo y lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo y fuera de él, la experiencia de poder estar. Que pasa el avión, que pasan los tamales, que se están peleando dos señoras, que está el claxon, que está un señor echando cohetes, que los perros ladran, que los pájaros silban, que se cierra y se abre la puerta, que el viento sopla, que la lluvia cae, que late mi corazón, que estoy transpirando, que mi respiración.
que trago saliva, y todas y cada una de esas experiencias van acompañando el hecho de yo estar adentro, en ese lugar, tranquilito. En armonía, ¿no? Ajá. Desde luego es algo que requerirá paciencia, confianza, que son elementos muy importantes. Ambos, creo que la paciencia, la confianza y la esperanza, los tres, creo que se definen por aquello que va transcurriendo, tanto en forma como en tiempo, mientras yo estoy haciendo algo, ¿no? O sea, mi estado de esperanza. Cuando una mujer está esperando, esperando a dar vida, Mm, de ninguna manera podemos decir que mientras no está haciendo nada, porque está pasando todo dentro de ella. Confianza de que algo mayor a mí está operando y colaborando conmigo aunque yo no le vea. Y esa paciencia que es como el arte de que a pesar de que tenga impulsos de actuar rápido, sepa que no me va a servir de nada. Creo que son tres elementos importantes, no en la búsqueda de la paz, ni en la persecución de la paz, sino en un encuentro con la paz que nos habita, ¿no? sí, como esta posibilidad pues sí, tal cual, de encontrarte con este algo que ya está ahí de todos modos, ¿no? Creo que partir del hecho de que ya está ahí da justo esta confianza que decías de, o sea, en algún momento voy a reencontrarme con ella. Yo nada más quisiera como retomar este asunto de la voluntad de este reencuentro, ¿no? Que no solamente te cae así, te aparece la rosa blanca por ahí, sino que más bien requiere de una voluntad, ¿no? De un esfuerzo, de una parte activa. Y también, al mismo tiempo, la otra parte de Sofrosina, que es como el lado de que ahí está, ¿no? Algo que tú no tienes control sobre ello, no tienes cómo apropiarte. Es como este balance, creo, entre las dos cosas, ¿no? Por un lado la ataraxia, por otro lado Sofrosina. Y cómo estos dos elementos, sí, arquetípicos, nos funcionan también de imagen para ir modificando lo que tenemos clásicamente, ¿no? Como pensar en elementos como la paz interior implica que hay una paz exterior, ¿no? Y ahí creo que hay una paradoja curiosa, porque entonces, ¿en qué momento sí hay paz? ¿Solamente cuando la paz está allá afuera o solamente cuando Uh la -huh. paz está adentro, ¿no? Hay como cuestionando Sí. esto. Tan solo creo que con razonamiento podemos ver cómo si la paz habita dentro de cada uno de nosotros, nos habita, el hecho de estarla buscando afuera significa estar viviendo a expensas de las consecuencias que hay gracias a cómo cada quien allá tiene un encuentro con su propia paz. Oh, sí. Si no lo saben tener, entonces el ambiente que se va a formar y la atmósfera va a ser estéril en mi búsqueda de que la paz venga de allá afuera. Si de pronto los demás se ponen histéricos porque no saben conectar con su propia armonía, entonces yo voy a dejar que lo externo me defina, que la energía, el ecosistema emocional que generen los demás me va a definir a mí, por esta resistencia a ir adentro, porque Sí. como con esto que me está pasando quieres que yo esté en paz. Porque adentro todo está como moviéndose, ¿no? Entonces prefiero estar como más hacia afuera. Ahí creo, mindfulness sí, desde luego es una posibilidad bien padre que creo que también va mejorando con la práctica. Uh Pero -huh. en general la meditación, y particularmente lo digo porque pues la he experimentado, ha sido de verdad una manera increíble de poder conectar con esto que ya estaba ahí adentro, ¿no? Y uno de mis maestros de meditación dice dos cosas. Por un lado, si la meditación no te hace más feliz, es que la estás haciendo mal. Y por otro lado, una vez que tú terminas tu meditación, que te dedicaste tus 10, 15, 20 minutos, lo que tengas de tiempo, que pusiste tu musiquita y lo que sea, terminando en ese estado de armonía, de paz, de tranquilidad de alguna manera, el conservar ese estado es tu responsabilidad, ¿no? No, o sea, no le toca a la vecina que le baje a la música, no le toca al perro que deje de ladrar, te toca a ti tratar de conservar ese Uh momento. -huh. Ahora, Uh -huh. no se va a lograr, ¿no? O sea, porque también hay que ser muy, muy honestos, ¿no? Por otro lado, pensar como en que toda tu vida va a ser así, de armónica y plana, hasta como que suena medio aburridón, ¿no? O sea, sí suena como De hueva e imposible. imposible, justo, porque en qué momento cambias, en qué momento evolucionas. Alguna Ajá. vez
tú decías, y eso se me quedó súper grabado, para que algo se modifique, necesitas una revolución, ¿no? Un proceso así como efervescente, fuerte, revolvente. Y claro, entonces en ese momento experimentarás otras cosas y a lo mejor tendrás oportunidad de 3 minutos de paz y a lo mejor no vas a poder lograrlo. Sin embargo, lo importante es considerar que la posibilidad está ahí adentro, ¿no? O sea, somos ahí un cúmulo de posibilidades ahí adentro. Totalmente. Y y responde además. Em, Creo que son buenas imágenes cuando retomas ahorita esto de que siempre hay una convulsión, una revolución. Pues veámoslo con la imagen, ¿no? En química no se da un cambio sin que haya un cambio de color, de aroma, de reacción, de efervescencia, de De calor. alguna explosión de temperatura, de cambio de estado, la sublimación, la evaporación. O sea, siempre hay algo que nos saca de lo que no se está moviendo. Y también muy importante saber que si bien no se trata, porque sería una falacia, de estar siempre en paz, tampoco caigamos en el mito de que todo me lo tengo que tomar con paz. De Mm, que antes que nada paz, si es una cuestión medio agitada o que apremiante, algo medio violento, hay que saber que acompañada a cada experiencia emocional que yo viva y su respectiva conducta, sí creo que siempre tiene que ir anexado un periodo de paz. Incluso después de haber tenido una confrontación, de haber tenido que poner un límite, de haber tenido que huir, de haber tenido que definirme, de haber tenido que romper con algo, no siempre tiene que ser con toda la paz como nos la estamos imaginando, pero es de una manera consciente, desde luego, pero sí. decir esto va a necesitar su respectiva y correspondiente dosis de paz, que yo sé dónde, lo mejor de todo, dónde está, porque me habita. Creo que eso es lo que más nos conviene, por lo menos, dejar como aprendizaje en esta ocasión, ¿no? Que ni siquiera es un recurso mío, que no la domino yo, es un árbol que habita en mí. Entonces, ni está para mí, ni soy suyo, ni es mío. Oh. Me da la sombra y ahí está. Y ahí me sé meter de alguna forma. Em, pues, ¿cómo te pueden contactar, Norma? Bueno, la página es normalilia.com. Yo doy sesiones presenciales en Ciudad de México y trabajo de forma remota también, ¿no? Online. Las redes sociales son Normalilia G en Instagram, Facebook y Twitter. Ah, y ahora en TikTok, porque pues está de moda. Ahora en TikTok. Muy bien, pues yo soy Jaime Lugo. Me pueden contactar, pueden ver la información directamente en mi sitio web jaimelugo.com. Eh, bueno, aquí está Maika que nos quiere mucho y nosotros te queremos mucho a ti, Maika, y ya te vimos ahí con tus TikToks también y te mandamos muchos besos y muchos saludos. Luego vamos a hablar Pregúntame más. de esas cuestiones de la retaguardia por ahí. ¿Qué tanto? Yo le iba a poner, ¿no? Y sí te gusta, pero es para, literal para quien soporte, porque no cualquiera tiene ciertas prácticas que todavía para mucha gente son tabú. Pero bueno, muchos besos, Maika. El sexo, algo a través de lo cual se puede hallar tanta paz y conectar con esa paz que nos habita, ¿no? Ya viste hasta dónde nos llevaste, Maika. Bueno, me pueden encontrar en jaimelugo.com para terapia en línea a cualquier parte del mundo, nada más sean considerados con la diferencia de horario. Me dice, puedo a las 2 de la tarde. ¿Dónde vives? ¿En Australia? Sí. Espérame, deja hago la cuenta. Y presencial en Ciudad de México, en la colonia Condesa y en redes, como siempre se me olvida, Norma. No sé si soy jaime.transpersonal o transpersonal.jaime, pero con esa combinación. Jaime, sí. Muchas gracias. Ahí en Instagram y en Facebook. Recuerden que este programa lo pueden encontrar en Spotify en 8:30 transpersonal y también estamos en vivo cada miércoles 9 de la noche tiempo del Centro de México a través de 8:30 en Facebook, en YouTube, en 8:30.com. Y muchas gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y gracias a la gente que nos escribió y nos acompañó desde cualquier lugar en donde estén a la hora que sea. Así que nos encontramos aquí la próxima semana.